Bolivia es un país donde conviven realidades muy distintas. Es un país habitado por diversas culturas con características e idiomas propios, las cuales conviven con el desarrollo del mundo moderno, donde el ritmo de vida es más intenso y donde la ciencia y la tecnología son las que marcan el avance de la sociedad. Y una muestra clara de esta diversidad de formas de ver la vida es el tema de salud. Por un lado se encuentra la medicina científica, especialmente en las ciudades y centros urbanos, la que al igual que en el resto del mundo, centra sus actividades en el desarrollo de la ciencia y en la formación de sus profesionales en universidades. Pero al otro lado está otra forma de atender la salud, menos ligada al avance científico y que es heredera del conocimiento de la naturaleza de muchas generaciones, remontándose a miles de años atrás. Tanto la medicina tradicional como la oficial biomédica conviven juntas. Sin embargo, ambas cuestionan los métodos y procedimientos usados por el otro. Pero, ¿es posible pensar en un punto de encuentro entre las dos medicinas? Un espacio donde sea posible el trabajo del médico científico y el médico tradicional sin que esto cree mayores conflictos. Un ejemplo claro de la unión entre la medicina tradicional y la medicina científica la encontramos al norte de Potosí, en el municipio de Tinguipaya. Situado al norte del departamento de Potosí, se encuentra el municipio de Tinguipaya, uno de los municipios más pobres de Bolivia. La gente que habita esta zona posee características culturales propias. La población es eminentemente indígena y pobre. Los indicadores de atención biomédica demuestran baja cobertura y la mortalidad materno-infantil es alarmante. El municipio de Tinguipaya, como es de conocimiento público, es uno de los cuartos municipios más pobres del departamento. Tiene serias dificultades en lo que se refiere a ingresos económicos. El ingreso de la población, en el mejor de los casos, está alrededor de $50 mensuales, entonces su situación es muy difícil. En el peor de los casos están con $10 mensuales, con familias que son bastante numerosas. Las familias están con entre 5 y 8 hijos, más o menos la cantidad de hijos que tiene esa población. El analfabetismo es muy grande en esa población. Sí, como podemos ver nosotros, en este municipio hay un porcentaje muy elevado de analfabetismo en las personas, no siempre mayores ni adultas, también en los jóvenes que no tienen ese interés. Por ejemplo, llegan a veces algunos niños a primer, segundo grado, cosa que no pueden leer y escribir perfectamente, y hay una deserción por el problema económico, factor económico, van migrando a las ciudades. Aquí la gente sobrevive en condiciones muy difíciles, ya que no existen las condiciones básicas para el cuidado de la salud. En esas condiciones, entonces, nuestra situación de salud es bastante difícil. Tenemos una cantidad de infraestructuras en salud muy escasas, muy precarias. La mayoría de nuestros que prestan atención en salud están a cargo de auxiliares de enfermería. No tenemos muchos médicos en la zona, aunque estamos en este último tiempo tratando de crecer en esa medida. Pero nuestra situación se vuelve difícil, tiene altos niveles de mortalidad materna e infantil. La población materna principalmente muere por causas de embarazo, parto o puerperio. Porque la realidad es lo que es sanitaria, lo que es, hay una mortalidad materno-infantil que según las encuestas que ha hecho COPI es de 250 por 1000 nacidos vivos. Y esta mortalidad es el 90% en los primeros 2 años, es decir, un índice que ni encontramos en los más pobres
países africanos, ¿no? Otro aspecto es la falta de acceso de la población a los servicios de salud, ¿ya? Tenemos actualmente 8 centros de salud distribuidos en 1.435 kilómetros cuadrados de superficie y que sirven estos centros de salud a 35.000 habitantes. Entonces, la población, por estos factores, por la distancia, la topografía, no acceden a los servicios de salud, ¿no? Bueno, hemos llegado ahí porque, claro, por el proyecto tenía que visitar todos los puestos y veía que no había gente que acudía al hospital. Entonces, después de 2 o 3 veces de visita con muy poca gente, me pregunté si tenía sentido refaccionar un hospital cuando de hecho no hay muy poca gente. Y entonces empezamos a tener una reunión con el personal preguntando todo eso. Después de eso, lo que ha ocurrido es que en el proyecto se hablaba de interculturalidad. Y viendo lo que decía el proyecto, era una pequeña parte al fondo, ¿no? Pero también hablando con el personal de salud, ahí realmente salió la realidad. Que en una zona de 27.000 habitantes, que es Tinguipaya, con todos sus ayllus, había un total de 14 personal de salud. A la época ahora se ha incrementado un poquito más, pero más de 100 entre médicos tradicionales y partera. En este contexto, la medicina tradicional sigue siendo la forma de atención más difundida, encontrando en la comunidad su legitimidad social y cultural. En respecto a los médicos tradicionales, también es similar a la otra medicina, que tienen sus especialidades. Podemos denominar que son, por ejemplo, los aisiris, o que lo llamamos los espiritistas, ¿no? O sea, que se comunican directamente estas personas con los diferentes malcus o cerros, con la Pachamama que les hace hablar, ¿no? Y viene después los pacos, ¿no? Los pacos podríamos decir es como los médicos generales. Y los hueseros, que ellos tienen especialidad en cuestión de huesos, en cuestión de luxaciones, fracturas. Para hacer el tratamiento lo tienen esa especialidad. También se tiene los jacuris. Los jacuris consiste en que cuando una madre embarazada, si por alguna situación haya tropezado y se haya caído, entonces ellos mencionan de que el feto está a un lado. Entonces ellos son los que hacen los masajes, ¿no? Los masajean, por eso lo llamamos jacuris. Y también tenemos los milluris, que solamente ellos lo manejan el millo, hacen la limpia. El millo es un mineral, ¿no? Lo hacen la limpia con ese mineral y le ponen a la brasa del fuego. O en cambio pueden hacer en la orina de la persona, recalentando la orina. Pero esto es como un diagnóstico, ¿no? Que va a determinar dónde ha sido el lugar donde se asustó o qué es lo que está afectando. Es un diagnóstico, los milluris. Y también tenemos los mulliris. Los mulliris o sea, que son los que quiebran las mullas. Cuando una persona se asusta, ¿no? Entonces dicen que su animito se ha quedado en el lugar donde se ha asustado, entonces tienen que romper la mulla haciendo algunos movimientos de su mentón, ¿no? A la derecha y a la izquierda, hasta que los huesos cervicales suenen, ¿no? Que digan ¡toc! Entonces ya lo saca la mulla, ¿no? O en cambio también existen algunos que quiebran la mulla con los palitos, ¿eh? Y posteriormente tenemos las parteras, que ellos son las encargadas de dar la atención a las madres que están con parto. Nosotros hacemos trabajo en las mujeres embarazadas cuando ponen a la guaguita en mal posición. Y nosotros frotamos y manteamos.
Es por esta situación que la cooperación italiana a través de la ONG COPI ha desarrollado un trabajo cuyo objetivo es mejorar las condiciones de salud de la zona a través de un encuentro entre la medicina tradicional y biomédica. Cuando se presentó COPI para trabajar con el departamento, nos pareció en algún momento hasta un tanto difícil pensar en que pueda desarrollar algunas cosas allá. Pero la idea era magnífica. En ese sentido nosotros aceptamos la situación, hicieron un diagnóstico, un estudio y paulatinamente, como ha ido avanzando con la cooperación italiana, con COPI, que ha hecho un excelente trabajo allá, que se ha integrado definitivamente a la comunidad, han desarrollado el sistema intercultural bastante bien. La construcción de un hospital intercultural era algo que nunca antes se había desarrollado en la zona. Es por eso que se realizó un trabajo conjunto entre COPI, el personal de salud y la comunidad, a través de la realización de distintos talleres. Después de que hemos visto esta situación, hemos decidido complementar las dos medicinas. Y cada mes o cada 20 días teníamos una reunión con todo el personal de salud y médicos tradicionales y parteras. Y ahí han salido muchas propuestas que se podía trabajar juntos. Y la cosa más importante que ellos querían entender, ellos, médicos tradicionales y parteras, entender las señales de peligro para llevar su gente al hospital antes de que llegue muerto, cosa que ocurría, ¿no? Ahora con la capacitación de parteras, primeramente hemos empezado a conocer cómo veían su cuerpo ellos, porque mataban el cordero, su llama o su gallina, ellas veían dentro del cuerpo y ellos también igualaban cómo era nuestro cuerpo, por lo menos tenían una idea dónde están nuestros riñones, corazones, tienen ese sentido ellas, dónde está, cómo está formado nuestra matriz, porque ven la matriz del cordero, de la llama, de la vaca. Chay ñampaqkunasqa taparqayku imayntapas nuqayku partatintiyki chaynasta taparqayku chantata yachachishllarqaykutaq imayntapas runastapas usuru warmista cuidanata chanta yachachishllarqayta imayntapas hampistapas apaykachanata yachacharqayku chanta cuerpo imanasqa chaykunastapas nillawarqaykutaq paykuna yachachun hinallatataq haquy hinay chaymanta ajinatasman qhawayku chaytapas ajinata rikuni ari achay mana qilqsimuptinqa chayta ajinitata chay nasitun apaykuspa achaykunapas astawan manejachayku astawan pay anawayku apertawayku kayta ruway kayta ruway ajinitaman qhawayku chayqa suti kaq kasqa ajinitata chay mana usqayan qumuqtinkupas chay parishtapas ajinitamanta khuchuchiwayku khuchunmi chay khuchuntanchawan chayta ajinita khuchurqayku yapariyku recién liq'imun recién unqun mana unquyachispapas ajinasta yachachiwayku paypi. Bueno, en realidad fue COPI quien gestionó el financiamiento para este proyecto, que en realidad no se pensaba llegar hasta donde se ha llegado, ¿no? En inicio solamente me contrataron para hacer una adecuación de la infraestructura existente, del centro de salud existente, y luego una vez que empezó el proceso de capacitación, porque todo el tema arquitectónico no va individualmente, sino es parte de un componente integral de interculturalidad, y entonces en el desempeño ya del trabajo se fueron